Le fui infiel a mi novio y arruiné mi vida, no sé por dónde empezar. Llevo semanas escribiendo esto en mi cabeza y borrándolo 1000 veces antes de publicarlo. Quizás nadie lo lea, quizás me odien, quizás me juzguen, y con razón. Pero necesito escribirlo, necesito dejarlo salir porque siento que me estoy pudriendo por dentro. Le fui infiel al amor de mi vida, al hombre que más me ha amado, y lo perdí todo. Me llamo Emily, nombre cambiado, obviamente. Tengo 29 años, vivo en Colorado, y hasta hace unos meses tenía lo que muchos dirían que era una relación perfecta. Mi novio, ahora ex, se llama Daniel. Llevábamos 6 años juntos, y desde que lo conocí sentí que él era ese tipo que aparece una sola vez en la vida. Nos conocimos en la universidad. Él era ese chico tranquilo, de sonrisa fácil, que siempre estaba dispuesto a ayudar a cualquiera. Yo era más impulsiva, más desordenada, y creo que eso fue lo que lo atrajo. Éramos opuestos, pero funcionábamos tan bien juntos que la gente a nuestro alrededor nos usaba como ejemplo de pareja sólida. Daniel era paciente, responsable, cariñoso. Tenía una forma tan calmada de hablar que podía desarmar cualquier discusión con solo mirarme y decir, no peleemos, hablemos. Yo, en cambio, soy de las que se enoja primero y piensa después. Pero él siempre me equilibraba. Vivíamos juntos desde hace 3 años. Compramos un pequeño departamento al norte de Denver, con una vista preciosa a las montañas. No teníamos lujos, pero era nuestro hogar, lleno de plantas, fotos, y una lista de planes pegada en la nevera: viaje a Oregon, adoptar un perro, boda en 2026. Y todo eso lo arruiné. Como empezó todo, trabajo en una agencia de marketing digital. El ambiente ahí es joven, dinámico, un poco caótico. A veces tenemos que quedarnos hasta tarde preparando campañas o lanzamientos. El año pasado, la empresa contrató a alguien nuevo, Jason. Jason era de esos tipos que llegan y de inmediato hacen que todo gire hacia ellos. Extrovertido, divertido, muy seguro de sí mismo. Yo no lo noté al principio más allá de lo profesional, pero con el tiempo empezamos a llevarnos bien. Al principio eran solo bromas en la oficina, charlas casuales en el almuerzo, y luego mensajes en Slack fuera de horario. Oye, ¿viste el correo del cliente? Se transformó en ¿cómo va tu noche? Y después en ¿puedo confesarte algo? Lo sé, ese fue el punto donde debí haber parado. Tenía un hombre increíble esperándome en casa. Pero en lugar de poner distancia, lo permití. No porque quisiera traicionar a Daniel, sino porque en ese momento, sin darme cuenta, empecé a sentirme invisible. Daniel había estado muy concentrado en su trabajo. Lo habían ascendido y pasaba más tiempo en reuniones, viajes y proyectos. Yo no lo culpaba, pero sí me sentía cada vez más sola. No teníamos las mismas conversaciones largas de antes. Las cenas eran rápidas, con los dos mirando sus teléfonos. Y cuando alguien nuevo llega y te escucha, te hace reír, te dice cosas que hace tiempo no escuchas, es fácil engañarte pensando que solo es atención. Una noche, después de un evento de la empresa, Jason se ofreció a llevarme a casa. Había llovido, y recuerdo que el olor a tierra mojada era fuerte. En el auto todo se sintió diferente. No sé si fue la música, las luces, o el silencio entre frase y frase. Me miró y sentí algo que no debería haber sentido. No pasó nada esa noche. Pero algo cambió. Yo lo sabía. La línea que crucé durante las siguientes semanas, empecé a mentir. Mentiras pequeñas al principio: voy a quedarme un rato más en la oficina, salgo con las chicas del trabajo. Pequeñas mentiras que se convirtieron en un hábito. Jason y yo comenzamos a vernos más. Primero cafés, luego cenas. Nada físico aún, pero emocionalmente ya estaba del otro lado. A veces me preguntaba si eso ya era infidelidad. En el fondo sabía que sí. Recuerdo un viernes. Daniel me escribió: ¿quieres que te espere para cenar? Y yo respondí: no, no te preocupes, comeré con los del trabajo. Pero estaba con Jason riéndome mientras mi teléfono vibraba con mensajes del hombre que me amaba. Y entonces sucedió. Una noche, después de otra larga jornada, Jason me acompañó a mi auto. Me abrazó. Yo no lo aparté. No sé cómo explicarlo, fue un momento de debilidad, de egoísmo, de confusión. Un beso, solo uno, pero fue suficiente para romper algo que no podría repararse jamás. Me sentí enferma. Al llegar a casa, vi a Daniel dormido en el sofá con la televisión encendida. Tenía una manta encima y el control remoto en el pecho. Me arrodillé a su lado y lloré en silencio. No me merecía a ese hombre. La culpa. Desde esa noche todo fue una pesadilla. No dormía bien. Evitaba el contacto visual con Daniel. Me inventaba más excusas para no pasar tiempo juntos, porque cada vez que lo miraba sentía una mezcla de amor y repulsión hacia mí misma. Jason quería seguir viéndome, pero yo empecé a alejarme. Le dije que no podía hacerlo, que no quería. Pero ya era tarde.
no por él, sino porque había roto algo dentro de mí. Daniel empezó a notar que algo andaba mal. ¿Estás distante? ¿Pasa algo en el trabajo? Yo lo negaba todo, pero una noche, después de semanas de tensión, me miró directamente y dijo: ¿hay alguien más? No sé cómo lo supo, quizás era intuición, quizás el amor verdadero huele la mentira. Yo me quedé en silencio, lloré, le dije que solo había sido un error, que no había significado nada, que fue solo un beso. Pero lo vi romperse frente a mí, lo vi ponerse de pie sin decir palabra, tomar sus llaves y salir de casa. Esa fue la última noche que durmió en nuestro departamento. El fin de nosotros. Intenté hablar con él los días siguientes. Le escribí y le llamé, le pedí perdón de todas las formas posibles. Le dije que lo amaba, que estaba dispuesta a hacer terapia, a borrar todo, a empezar de nuevo. Pero Daniel no quería escucharme. Tú eras mi hogar, Emily, y ahora ya no tengo dónde volver, me dijo en uno de los pocos mensajes que me respondió. Esa frase me mató. Durante semanas me quedé sola en el departamento, rodeada de fotos nuestras, de los planes pegados en la nevera, del olor de su ropa aún en el armario. Todo era un recordatorio de lo que había destruido. No fui solo infiel a Daniel, fui infiel a la versión de mí misma que prometió cuidarlo, respetarlo, amarlo. Y lo peor es que él no merecía nada de esto. Lo que vino después. Jason desapareció poco después de que Daniel se fue. No me sorprendió, era el tipo de hombre que disfruta el juego, pero no se queda cuando las cosas se ponen reales. Nunca lo culpé del todo, porque la decisión fue mía. Volví a terapia. Le conté a mi terapeuta lo que había hecho. Me dijo algo que aún me persigue: no cometiste un error. Tomaste una decisión. Y las decisiones tienen consecuencias. Esa frase me dolió más que cualquier insulto que hubiera podido recibir. Porque es verdad, no fue un desliz. Fue una cadena de decisiones egoístas, todas mías. Pasaron 3 meses sin contacto. Un día Daniel me escribió: necesito verte para firmar unos papeles. Era el contrato de arrendamiento del departamento, que estaba a nombre de ambos. Nos encontramos en un café. No lo veía desde aquella noche. Había adelgazado, su barba más crecida, y una mirada que no había visto nunca antes en él, una mezcla de tristeza y distancia. Yo apenas pude hablar, solo atiné a decir: lo siento, Danny. Él asintió, sin mirarme. Yo también lo siento. Y eso fue todo. El divorcio emocional. No estábamos casados legalmente, pero sí teníamos todo compartido: cuentas, hogar, planes. A veces pienso que divorciarse no siempre requiere papeles. A veces basta con que 2 personas que se amaban dejen de reconocerse. Empacamos nuestras cosas por separado. La última noche en el apartamento fue silenciosa. Cada uno empacando en habitaciones distintas. Cuando terminé, me quedé parada frente a la puerta del cuarto, viendo el espacio vacío. Daniel pasó detrás de mí, cargando una caja. Me dijo sin detenerse: cuídate, Em. No hubo abrazos. No hubo despedida. Solo un eco en el pasillo y el sonido del ascensor cerrándose. Lo que siento hoy. Han pasado 6 meses desde entonces. No lo he vuelto a ver. A veces me llegan recuerdos sueltos: su risa cuando veía caricaturas, la forma en que me abrazaba desde atrás cuando cocinaba, la costumbre de poner mi taza de café antes que la suya. Y cada vez que esos recuerdos llegan, siento que me falta el aire. He leído muchos posts aquí sobre infidelidades, sobre personas que fueron traicionadas y personas que traicionaron. Nunca pensé que estaría escribiendo uno. Siempre creí que yo no era de esas personas. Pero la verdad es que nadie está exento de romper lo que más ama si deja de cuidarlo. Me arrepiento cada día, no solo por haber perdido a Daniel, sino porque me convertí en alguien que desprecio. Alguien capaz de mentir, de ocultar, de herir. No quiero que nadie me diga que todos cometemos errores. No busco consuelo, solo necesitaba sacarlo, escribirlo, admitir que lo hice. Le fui infiel a mi novio. Destruí mi hogar, y me quedé sola. Y aún así, lo que más me duele no es haberlo perdido, sino saber que él nunca volverá a confiar de la misma manera. Que tal vez cuando ame otra vez, se cuidará más, se abrirá menos. Que mi error dejó una cicatriz en alguien que no la merecía. Hace poco supe, por una amiga en común, que Daniel se mudó a Seattle. Tiene un nuevo trabajo y aparentemente, alguien nuevo en su vida. Me alegra, de verdad, aunque duele. Yo sigo en el mismo departamento, pero todo es diferente. Cada rincón tiene una historia que me recuerda quién era cuando él estaba aquí. A veces pongo una de sus camisas solo para sentir que no lo imaginé, que alguna vez existimos. Sé que no me perdonará, y tal vez no debería, pero lo que sí sé es que no volveré a repetir algo así. Aprendí a la fuerza que el amor no se destruye de un golpe, sino de pequeñas grietas que uno decide no reparar. Y yo dejé que las grietas se hicieran abismos.
El final, por ahora, hoy firmé los últimos papeles para vender el departamento. Es el cierre simbólico de todo lo que fuimos. Mientras firmaba, las lágrimas me caían sobre los documentos, como si intentaran borrar mi nombre. Supongo que este es mi divorcio emocional. El último paso para dejarlo ir, aunque una parte de mí siga esperándolo. No sé si algún día podré perdonarme del todo, pero al menos al escribir esto siento que puedo respirar un poco. Si alguien está leyendo esto y está en una relación, por favor, cuiden lo que tienen. Hablen, no se desconecten, no den por sentado el amor, porque cuando se rompe no hay vuelta atrás. Yo lo aprendí demasiado tarde. Han pasado casi 2 años desde que escribí mi primer post. Lo titulé Le fui infiel a mi novio y arruiné mi vida, y nunca imaginé que tanta gente lo leería. No sé si algunos de ustedes siguen aquí o si ya olvidaron mi historia, pero yo no la he olvidado ni un solo día. A veces releo aquel post y me parece que fue otra persona quien lo escribió. La mujer rota, perdida, llorando por haber destruido lo que más amaba. Esa mujer era yo, pero también era alguien que no quería seguir siendo. Después de firmar los papeles de la casa y quedarme sola, pasé por una etapa muy oscura. No comía bien, apenas dormía, y la ansiedad se volvió parte de mi rutina. Lloraba en el baño antes de ir al trabajo y en el espejo veía a alguien que apenas reconocía. Tenía 29 años y la sensación de haber arruinado mi futuro antes de los 30. Intenté distraerme con todo lo posible, nuevas rutinas, salir a correr, cocinar, incluso aprender a pintar. Nada funcionaba. El silencio del apartamento era insoportable. El espacio donde antes escuchaba su risa se había convertido en un eco constante de culpa. Una terapia que dolía, pero curaba. Seguí yendo a terapia. Mi terapeuta, la misma que me había dicho aquella frase dura, no fue un error, fue una decisión, me ayudó a enfrentar lo que venía evitando, perdonarme. Durante meses me negué a hacerlo. Sentía que no merecía perdón. ¿Cómo se perdona a uno mismo después de destruir algo tan puro? Ella me decía, el perdón no es justificar lo que hiciste. Es aceptar que eres humana y elegir hacerlo mejor a partir de ahora. Al principio sonaba vacío, pero con el tiempo entendí que tenía razón. Vivir solo con culpa era otra forma de castigarme, y eso no traería de vuelta a Daniel ni a la persona que fui antes de traicionarlo. Empecé a escribir en un cuaderno todas las cosas que lamentaba. Cada noche escribía una carta que nunca enviaría. Algunas eran para Daniel, otras para mí misma. A veces solo eran frases sueltas. Desearía no haber contestado ese mensaje. Desearía haber hablado contigo antes de buscar atención en otro lugar. Desearía haber sido valiente para decir que me sentía sola. Lloré tanto escribiendo esas cartas que terminé llenando 3 libretas. Y de alguna forma, cada palabra me liberaba un poco. Intentar empezar de nuevo, decidí mudarme. No podía seguir viviendo en el mismo lugar donde todo se rompió. Conseguí un apartamento pequeño, más cerca del centro, con paredes blancas y ventanas grandes. Lo amueblé con lo mínimo. Nada recordaba a la vieja casa, y eso me dio una extraña sensación de paz. También cambié de trabajo. No porque el anterior fuera malo, sino porque necesitaba un entorno donde nadie conociera mi historia. Jason, el compañero con el que empezó todo, ya no trabajaba allí, se había ido meses antes. Pero aún así, cada rincón de esa oficina me recordaba mi peor versión. En el nuevo trabajo me enfoqué en crecer. Aprendí nuevas habilidades, me propuse metas pequeñas, y poco a poco sentí que podía respirar sin que cada pensamiento me devolviera al pasado. No era felicidad todavía, pero era estabilidad. Durante ese proceso, me prometí algo. Nunca más construiría mi autoestima a través de la mirada de otra persona. Nunca más buscaría validación externa para sentirme suficiente. El reencuentro inesperado un año después, en una tarde cualquiera, me crucé con Daniel. Fue en un supermercado. Yo estaba en la sección de frutas mirando unas manzanas, cuando lo escuché decir mi nombre, Emily. Me giré y ahí estaba. Se veía diferente, más maduro, con el cabello un poco más corto y esa calma que siempre tuvo, pero ahora con una distancia que dolía. Por un segundo, todo el ruido del lugar desapareció. Solo existíamos él y yo. No supe qué decir. Creo que balbuceé algo como «Guau, hola». Él sonrió levemente, esa sonrisa educada que das cuando saludas a alguien del pasado. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, que había cambiado de trabajo, que vivía sola. Él me contó que se había mudado de nuevo a Denver por una oportunidad laboral. Mencionó a alguien sin decir su nombre, y supe que estaba en otra relación. No me dolió de la forma que imaginé. Fue más bien una punzada de nostalgia, como recordar una canción que alguna vez te hizo feliz. Charlamos unos minutos. Luego, antes de despedirse, me dijo: me alegra verte mejor, Em. De verdad, creo que los dos necesitábamos empezar de nuevo.
No hubo recriminaciones. No hubo lágrimas. Solo un cierre silencioso, maduro, casi pacífico. Cuando se fue sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones después de mucho tiempo. Salí del supermercado con la certeza de que por fin podía soltarlo. Lo que vino después, ese encuentro, cambió algo en mí. Me di cuenta de que la vida seguía, incluso después del peor error. Y que aunque había perdido a alguien increíble, no todo estaba perdido para siempre. Aún podía reconstruirme aunque las piezas no encajaran como antes. Comencé a viajar sola. Primero lugares cercanos, un fin de semana en las montañas, luego a California a visitar a una amiga. En cada viaje dejaba un poco del peso que cargaba. Empecé a disfrutar de mi propia compañía, algo que nunca había aprendido a hacer. A veces cuando caminaba por la playa al atardecer pensaba en Daniel. No con tristeza sino con gratitud, porque a pesar de todo, él había sido una parte hermosa de mi historia, y lo que viví con él me enseñó más de lo que cualquier libro o terapia podría hacerlo. También empecé a ayudar en un grupo de apoyo local. Era un espacio para personas que habían pasado por rupturas difíciles o situaciones de culpa y arrepentimiento. Contar mi historia allí fue duro, pero liberador. No para justificarme, sino para advertir a otros de lo fácil que es perderlo todo por no cuidar lo que tienes. Redescubrir el amor y el miedo. El año pasado conocí a alguien. Se llama Matthew. Nos conocimos en un taller de fotografía. No fue amor a primera vista, sino una conexión tranquila, sin prisa. Me habló con honestidad desde el primer día, y por primera vez, decidí ser completamente transparente también. Le conté todo. Sí, todo. Mi infidelidad, mi arrepentimiento, la historia con Daniel. Esperaba que se alejara, pero no lo hizo. Solo me dijo: todos tenemos partes oscuras. Lo importante es lo que hacemos después de enfrentarlas. No negaré que me dio miedo empezar de nuevo. Tenía pavor a repetir errores, a dañar a alguien más, a perderme otra vez. Pero con el tiempo entendí que si construyes algo desde la honestidad, no hay lugar para las mentiras que destruyen. Matthew no intenta llenar el vacío que dejó Daniel. Simplemente camina a mi lado mientras aprendo a ser alguien mejor. La carta que nunca envié hace unos meses. En una de esas noches de insomnio, abrí una de mis viejas libretas. Encontré una carta que había escrito para Daniel poco después de que se fue. Nunca se la envié, pero esa noche la leí en voz alta para mí misma. Decía: si algún día lees esto, quiero que sepas que lamento todo el dolor que te causé. No espero que me perdones, pero sí quiero que seas feliz. Gracias por haberme amado cuando yo aún no sabía amarme a mí misma. Te deseo paz, aunque la encuentres lejos de mí. Cuando terminé de leerla, la rompí y la arrojé al fuego de una pequeña fogata en la playa. Ver cómo las llamas consumían cada palabra fue simbólicamente perfecto. No porque quisiera borrar el pasado, sino porque por fin entendí que ya no necesitaba cargarlo. Reflexiones sobre la culpa. A veces la gente dice que el tiempo lo cura todo, pero no es cierto. El tiempo solo te da espacio para entenderte. La culpa no desaparece, se transforma. Ya no me duele con la misma intensidad, pero sigue ahí, recordándome los límites que no quiero volver a cruzar. He aprendido que amar no es solo sentir, es decidir todos los días cuidar lo que tienes. Y también he aprendido que el arrepentimiento puede ser un maestro cruel, pero valioso. Me enseñó a escuchar, a valorar la honestidad y sobre todo, a no dar por sentado a las personas buenas. Hoy, cuando veo a mis amigas hablar de sus relaciones, suelo decirles lo mismo: el amor no se destruye de golpe. Se destruye cuando dejas de hablar, cuando eliges el silencio en lugar de la verdad. Yo elegí el silencio, y eso me costó mi hogar. Cierre. Hace unos días recibí un mensaje inesperado. Era de Daniel. Decía simplemente: vi uno de tus posts hace tiempo. Me alegra saber que estás bien. Cuídate. Nada más. No pedí más. No respondí. Solo lloré un poco, no de tristeza sino de alivio. Porque entendí que de alguna forma ambos estábamos en paz. Lo que soy ahora. Hoy tengo 31 años. Trabajo como directora de marketing en una empresa que me gusta, vivo con mi gato, y tengo una pareja que me respeta. No todo es perfecto, pero nada en la vida lo es. He aprendido a no idealizar las cosas, ni las personas, ni a mí misma. Cuando miro hacia atrás, no veo solo el error. Veo el proceso, la caída, el vacío, la reconstrucción. Veo a una mujer que tocó fondo y decidió no quedarse ahí. Y aunque la vergüenza todavía me acompaña, también lo hace la gratitud. Porque sin haber perdido a Daniel, quizá nunca habría aprendido a conocerme de verdad. Mi mensaje final: si alguien está leyendo esto y se encuentra en la misma situación que yo estuve, sintiendo que algo falta, buscando atención fuera, creyendo que una charla inocente no hará daño, por favor detente. Habla con tu pareja. Dile lo que sientes. No busques en otra persona lo que puedes reconstruir en casa.
La traición no empieza con un beso, empieza con la desconexión que eliges ignorar. Y si ya cometiste el error, no te destruyas eternamente. Hazte responsable, pide perdón, aprende y cambia. La culpa puede ser un castigo o una oportunidad. Depende de lo que hagas con ella. Yo elegí que fuera mi oportunidad, y aunque perdí el amor de mi vida, gané algo que también necesitaba: respeto por mí misma. A veces cuando paso por lugares donde solíamos ir, aún siento un nudo en el pecho. Pero ya no es dolor, es un recuerdo, una huella que forma parte de mí. No todos los finales son felices, pero algunos son necesarios. Hoy sé que Daniel está bien, y yo también, no juntos pero en paz. Y eso al final del día, es suficiente.